En el ojo humano, los principios de formación de la imagen son los mismos que los de un sistema óptico convencional. La luz entra en el ojo a través de la córnea para ser finalmente enfocada en la retina. Primero, la luz se refracta de forma muy importante en la superficie corneal anterior, debido a que la parte esférica central tiene una curvatura muy acentuada, ya que existe también una gran diferencia entre los índices de refracción del aire, considerado como 1, y de la córnea, con un índice de refracción de 1,376. Por otro lado, la refracción de la cara posterior de la córnea, que es el siguiente paso, es muy poco significativa debido a que el índice refractivo de la sustancia corneal es prácticamente igual a la del humor acuoso. A continuación, la luz se vuelve a refractar otra vez cuando alcanza la cara anterior y posterior del cristalino. En este caso, el índice de refracción de la sustancia del cristalino es significativamente más alto que el de los valores humor acuoso y vítreo. Pero las diferencias en estas interfases no son tan acusadas como la existente entre la córnea y el aire, y por lo tanto la potencia refractiva de este sistema es menor. Sin embargo, una característica muy importante del cristalino es que su potencia puede cambiar cuando el ojo necesita enfocar a diferentes distancias. Este proceso se llama acomodación y se debe a una alteración en la forma de la lente. El diámetro del haz de luz incidente se controla mediante el iris, que, a través de la pupila, forma el diafragma del ojo. El diafragma es un componente muy importante del sistema que afecta a un amplio rango de procesos ópticos. Vamos ahora a definir los ejes del sistema óptico del ojo humano. Uno de los principales ejes es el eje óptico. Se define como eje óptico la línea que une los centros de curvatura de las superficies refractivas. Sin embargo, el ojo humano no tiene una simetría de rotación perfecta en sus superficies refractivas. Y aun cuando las 4 superficies refractivas del ojo humano tuvieran simetría rotacional, los 4 centros de curvatura no serían colineales. Por lo tanto, a mí me gusta más definir el eje óptico como la línea que mejor se ajusta a los centros de curvatura de las superficies refractivas. El eje visual es un eje muy importante que se define como la línea que une el objeto de fijación, el objeto que estamos mirando, y la fóvea, donde se va a formar la imagen. Observar en estos dos ejes que el eje óptico no va a pasar por la fóvea y el eje visual sí. El ángulo que forman el eje visual y el eje óptico se denomina ángulo alfa. Este ángulo marca el descentramiento de la fóvea respecto al eje óptico. El eje pupilar es la línea recta perpendicular a la córnea que pasa por el centro de la pupila. Y la línea principal de mirada, otro eje, es la línea recta que une el punto de fijación, el punto que estamos mirando, con el centro de la pupila. Entre ambas se define el ángulo capa, que es el ángulo que forman el eje pupilar y la línea principal de mirada. Una de las propiedades más importantes de cualquier sistema óptico es su potencia equivalente. Esta es una medida de la habilidad del sistema óptico para inclinar o desviar los rayos de luz. Cuanto más alta sea la potencia del sistema, mayor es la habilidad para desviar estos rayos. La refracción ocular tiene 4 componentes: la potencia de la córnea, la profundidad de la cámara anterior, la potencia del cristalino y la longitud axial. La córnea, de mayor curvatura que el resto del globo ocular, es una estructura altamente transparente
en forma de menisco. Una capa muy fina de lágrima cubre normalmente la superficie anterior corneal, pero es demasiado fina para afectar de forma apreciable a la potencia y la podemos despreciar como elemento refractivo. Vista de frente, la córnea tiene un diámetro de alrededor de 12 milímetros, ligeramente más pequeño vertical que horizontalmente. El radio medio de la superficie anterior corneal es de aproximadamente 7,7 milímetros. El radio de curvatura de la superficie posterior de la córnea tiene un valor medio de aproximadamente 6,8 milímetros. Es menor que el de la cara anterior, lo que va a determinar que la córnea tenga una forma de menisco cóncavo donde los bordes son más gruesos que el centro. El espesor corneal central tiene valores entre 0,5 y 0,6 milímetros y el espesor periférico de alrededor de 7 milímetros. Como veis, es un poco más grueso en su periferia. En cuanto al índice de refracción, cada capa de la córnea tiene su propio índice de refracción, pero puesto que el estroma es la capa corneal más gruesa, su índice de refracción es el que predominará, y este se sitúa entre 1,36 y 1,38. Para la película lagrimal se considera un índice de refracción de 1,336. Tenéis que disculpar que al hablar del espesor corneal periférico he dicho 7 milímetros cuando en realidad he querido decir 0,7 milímetros. En una primera aproximación, el sistema óptico de la córnea se puede considerar formado por dos superficies esféricas que separan tres medios ópticamente distintos: el aire, la córnea y el humor acuoso. Y de la unión de estas dos superficies refractivas, de estos dos dioptrios, la superficie anterior y superficie posterior corneal, la unión de estos dos dioptrios forman un sistema óptico convergente, con una potencia total de aproximadamente unas 40 dioptrías, que representa alrededor de los 2/3 de la potencia total del ojo humano, serían 60 dioptrías. Generalmente, la superficie anterior de la córnea es tórica. En los ojos de personas jóvenes, el radio de curvatura en el meridiano horizontal tiende a ser mayor que en el meridiano vertical, pero esta tendencia se invierte con el incremento de la edad. Esta característica de toricidad produce cierto astigmatismo corneal. Por otro lado, la zona central de la córnea, la zona óptica, es la región más importante desde el punto de vista de la óptica ocular, ya que es la que actúa fundamentalmente en la formación de las imágenes retinianas en visión fotópica, en visión diurna. Esta zona se puede considerar casi esférica, de 4 milímetros de diámetro aproximadamente. Sin embargo, en la visión nocturna, en la visión escotópica, va a intervenir también la parte periférica de la córnea, ya que en esta situación la pupila se va a dilatar y va a tener un diámetro mayor de los 4 milímetros centrales. Como ahora ya sabemos, la potencia de la córnea va a depender de los radios de curvatura de las superficies anterior y posterior, también del espesor corneal y de los índices refractivos de las tres estructuras que intervienen: el aire, la córnea y el humor acuoso. Y esta potencia va a tener unos valores comprendidos entre 39 y 48 dioptrías. El valor medio va a ser de 42,75 dioptrías y en el 85% de los casos, en el 85% de las personas, los valores estarán comprendidos entre las 41 y 45 dioptrías. La cámara anterior es la cavidad situada detrás de la córnea y delante del iris y del cristalino. Está rellena por un líquido incoloro cuyo contenido en agua es del 98%.
por lo que se denomina humor acuoso, y que, a diferencia de los otros medios ópticos que componen el ojo, presenta un índice de refracción perfectamente definido en toda su extensión, siendo por ello un medio homogéneo. La profundidad de la cámara anterior medida a lo largo del eje óptico está determinada por la distancia desde el vértice de la cara posterior de la córnea hasta el polo anterior del cristalino. Pero a veces también se incluye en esta medida el espesor corneal. Sus valores están entre 3 y 4,5 milímetros, aceptándose un valor medio de 3,6 milímetros. La potencia del sistema óptico ocular está ligeramente afectada por la profundidad de la cámara anterior, de tal manera que si todos los demás elementos no cambiasen, una disminución de la cámara anterior de 1 milímetro en su profundidad incrementaría la potencia total del ojo aproximadamente en 1,4 dioptrías. Y, de la misma manera, un aumento de la profundidad disminuiría proporcionalmente la potencia dióptrica total. El iris y la pupila no son directamente unos componentes de la refracción ocular, pero sí son unos importantes participantes de esa refracción ocular y de la formación de la imagen retiniana. Por eso vamos a hablar de ellos aquí. El borde del iris está situado casi tangencialmente a la primera superficie del cristalino, a la superficie o la cara anterior del cristalino. Su función es regular la cantidad de luz que pasa hacia la retina a través de la pupila. La pupila es una abertura central circular que varía de diámetro en función del nivel de iluminación, pasando de tener 2 o 3 milímetros de diámetro con una luz brillante hasta alrededor de 8 milímetros en condiciones de oscuridad. Para estas medidas debemos tener en cuenta que, aun considerando situaciones de idéntica iluminación, existen importantes variaciones individuales en los diámetros pupilares. Vamos a ver que diferentes personas en una misma habitación con la misma intensidad de luz van a tener diámetros pupilares muy diferentes. De la misma manera, vamos a ver que el tamaño de la pupila disminuye conforme aumenta la edad. Para el ojo adaptado a la luz se pueden considerar diámetros típicos de 4,8 milímetros a los 10 años, va disminuyendo a 4 a los 45 y disminuye a 3,4 a los 80 años. Y para las condiciones descotópicas o de oscuridad, el total de los diámetros más frecuentes son 7,6 milímetros a los 10 años, 6,2 a los 45 y 5,2 a los 80 años. Como vemos, no solamente hay variaciones interindividuales, sino que en la misma persona ese diámetro va a variar en función de su edad. El cristalino es una estructura que está contenida en una cápsula elástica. La podemos considerar como una lente biconvexa de potencia dióptrica variable y que puede enfocar a diferentes distancias gracias al mecanismo de la acomodación y cuya característica principal, la característica principal de la estructura cristaliniana es su heterogeneidad física y óptica. Podemos considerar que el cristalino como elemento refractivo, como componente directo de la refracción total del sistema óptico del ojo humano, tiene dos superficies, la superficie anterior y la superficie posterior. La superficie anterior del cristalino está en contacto con la cara posterior del iris y está bañada por el humor acuoso, mientras que la superficie posterior del cristalino está en contacto con el humor vítreo
cuyo índice refractivo se puede considerar igual al del humor acuoso, 1,336. El cristalino tiene una estructura en capas muy compleja, con un gradiente de índice no uniforme. A lo largo de toda la vida, la lente continúa su crecimiento. El cristalino continúa su crecimiento en grosor mediante la formación de nuevas capas, de la aposición de nuevas capas de fibras en la parte más externa. Como resultado normal de este proceso de envejecimiento, la lente va perdiendo flexibilidad y transparencia con el aumento de la edad. El diámetro frontal o ecuatorial del cristalino es de aproximadamente de 8,5 a 10 milímetros. Su espesor central, que es la distancia entre los polos o vértices de las dos superficies, la superficie anterior y posterior, tiene un valor medio que en el ojo adulto sin acomodar es de alrededor de 3,7 milímetros. Esta medida va a ir aumentando con la edad. La curvatura de la superficie anterior en reposo es más plana que la de la cara posterior. Se puede considerar un valor medio para el radio de curvatura anterior de unos 11 milímetros y solamente de unos 6,5 milímetros de radio para la cara posterior. La forma de ambas superficies presenta cierta asfericidad, por lo que la curvatura se va aplanando desde el centro hacia la periferia. La distribución del índice de refracción del cristalino varía según los diferentes puntos en los que se consideren, ya que se trata de un medio ópticamente heterogéneo debido a su estructura en capas. En la zona biconvexa central llamada núcleo, el núcleo del cristalino, el índice de refracción es casi constante, con un valor de alrededor de 1,41, que es más elevado que el de la zona cortical periférica que lo rodea, de 1,38, donde además en esta zona periférica los índices, las variaciones de los índices son mayores, no como en la zona central, que es más estable, es más homogéneo. Este aumento progresivo de la densidad óptica hacia el interior del cristalino, hacia el interior de la lente, aumenta notablemente su poder convergente y produce una progresiva y continua refracción de los rayos. Asimismo, esta diferencia puede mejorar la calidad de la imagen mediante la reducción de la aberración esférica. El cristalino actúa como una lente convergente, y este efecto convergente del cristalino aumenta todavía más por el hecho de que las diversas capas no son estrictamente concéntricas. La curvatura de las capas exteriores es menor que la de las capas interiores, de modo que en el núcleo central, comparado con la parte externa del córtex, es aproximadamente esférico, mientras que el córtex tiene una estructura lenticular. Así, cada capa sucesiva con densidad óptica más elevada y curvatura mayor dan lugar a una lente cada vez más potente. Y la potencia del cristalino va a oscilar entre las 15 y las 25 dioptrías. La media es de 20,35 dioptrías, que es un tercio de la potencia total del ojo humano. El 91% de los ojos van a tener unas potencias situadas entre más 18 y más 23 dioptrías. La longitud axial es la medida desde la superficie anterior de la córnea hasta la foveola.
Sus valores normales están comprendidos entre individuos en unas distancias entre 20 y 29,5 milímetros, con un valor medio de alrededor de 24 milímetros. En el recién nacido, el ojo tiene una longitud axial de 18 milímetros, que se va incrementando hasta los 23 milímetros a los 3 años. La longitud axial es un factor determinante en las anomalías de refracción elevadas, pero no interviene tanto en las anomalías de refracción leves o moderadas. Una disminución de la longitud axial forzaría a incrementar la potencia total del sistema óptico, la potencia equivalente total ocular, para que el sistema siguiera siendo emétrope. Y de forma equivalente, un aumento de la longitud axial provocaría en el sistema que hubiese una disminución de la potencia dióptrica total para que el ojo fuese emétrope. Dicho de otra manera, para una misma potencia equivalente del sistema, un aumento de la longitud axial lo miopizarán el sistema óptico, y las disminuciones de esta longitud axial lo hipermetropizarán. La potencia equivalente del ojo humano, la potencia total equivalente del sistema óptico del ojo humano, va a tener unos valores comprendidos entre 54 y 65 dioptrías, con una media de prácticamente 60 dioptrías. Exactamente la media obtenida en grandes grupos de población es de 59,63 dioptrías. En el 90% de la población, los valores de potencia estarán situados entre las 57 y las 63 dioptrías. De estas 60 dioptrías de la potencia equivalente total del ojo humano, 40 corresponderían a la estructura córnea, aire, humor acuoso, y 20 corresponderían a la estructura humor acuoso, cristalino, humor vítreo. Un dioptrio es un sistema óptico formado por una sola superficie transparente que separa dos medios con distinto índice de refracción. Pongamos, por ejemplo, la superficie corneal. Esta superficie separa un medio, el aire, con un índice de refracción muy diferente al de la estructura corneal o del humor acuoso que viene a continuación. Tenemos un ejemplo muy conocido también por todos de estos cambios de refracción en diferentes medios si miramos la superficie del agua. Todos hemos visto que al introducir un palo recto, que es perfectamente recto, en el agua, en cuanto lo introducimos, este palo parece desviarse, parece como romperse, coger una angulación, y esto es debido al diferente índice refractivo entre el agua y el aire. De la misma manera, los rayos de luz que lleguen a la córnea serán desviados por este índice de refracción diferente entre el aire, la estructura corneal y el humor acuoso. Aquí vemos representado el ejemplo que hemos puesto de la superficie del agua, en estos dos esquemas. El pez no está donde parece estar, debido a que el distinto índice de refracción ha desviado, refractado la luz. Y en las líneas continuas verde y roja del esquema de la derecha, vemos el ejemplo anteriormente comentado de cómo un palo recto que introducimos en el agua inmediatamente parece estar angulado, desviado. Así llegamos a la definición de dioptrio plano. Dioptrio plano es toda superficie plana que separa dos medios transparentes, isótropos y homogéneos de distinto índice de refracción. También os pongo la definición de isótropo, que quiere decir que tiene la propiedad de transmitir igualmente en todas las direcciones cualquier acción recibida en un punto de su masa. Pero la córnea, los dioptrios oculares que vamos a conocer, ninguno es plano. Todos son curvos, esféricos.
Es así como llegamos a la necesidad de definir dioptrio esférico. Se denomina dioptrio esférico al conjunto formado por dos medios transparentes, isótropos y homogéneos con diferente índice de refracción separados por una superficie esférica. En este caso, el dioptrio refractará la luz debido al diferente índice de refracción, como en el caso del dioptrio plano, y además refractará debido a la curvatura de su superficie. Esta refracción debida a la curvatura va a depender del radio de curvatura. Comentaros aquí una curiosidad física. El dioptrio plano podría refractar igual que el dioptrio esférico si el radio de curvatura del dioptrio esférico tiende al infinito. En este caso, el dioptrio esférico y plano refractaría igual. Si este no es el caso, el dioptrio esférico siempre refractará más que el plano. Existen dos tipos de dioptrio esférico: el dioptrio esférico convexo y el dioptrio esférico cóncavo. El convexo es cuando los rayos de luz se encuentran en la superficie convexa de esa esfera. Y el cóncavo es cuando los rayos de luz se encuentran en la superficie cóncava de esa esfera, como están representados en el esquema de la derecha. La definición más académica define al dioptrio esférico convexo cuando el centro de curvatura del dioptrio se encuentra a la derecha de la superficie, entendiendo que los rayos de luz entran por la izquierda. Y en este caso, el radio de curvatura es positivo, se considera positivo. El dioptrio esférico cóncavo es cuando el centro de curvatura del dioptrio se encuentra a la izquierda de la superficie. Es cuando se encuentra a la izquierda entendiendo que esos rayos entran por la izquierda. En este caso se considera que el radio de curvatura es negativo. Y ahora vamos a analizar los diferentes dioptrios que conforman el sistema óptico del ojo humano. Y vamos a analizar estos dioptrios en el sentido en el cual la luz se los va encontrando al entrar en el ojo. El primer dioptrio que vamos a encontrar es en la superficie anterior de la córnea. Este es un dioptrio esférico de tipo convexo y esta superficie, la superficie anterior de la córnea, separa dos medios de muy diferente índice de refracción: el aire y la estructura corneal. El siguiente dioptrio es la superficie posterior de la córnea. Este también es un dioptrio esférico convexo y separa la estructura corneal del humor acuoso. El tercer dioptrio es la cara anterior o superficie anterior del cristalino. Es otro dioptrio esférico convexo y esta superficie separa el humor acuoso del cristalino. El siguiente dioptrio es la superficie posterior del cristalino o cara posterior del cristalino. Este es un dioptrio esférico cóncavo y separa la estructura del cristalino del humor vítreo. El último dioptrio que encontramos es la hialoides posterior. Este es un dioptrio esférico cóncavo que separa el humor vítreo de la retina. Esta superficie la estamos mencionando únicamente a efecto académico, ya que el efecto refractivo que produce en el sistema óptico lo podemos considerar despreciable. Aquí tenéis enumerados los diferentes dioptrios que conforman el sistema óptico del ojo humano. Aprovecho para acabar también para definiros el sistema óptico, que es un conjunto de superficies que separan medios con distintos índices de refracción,
O dicho de otra manera, se define como sistema óptico la presencia de uno o varios dioptrios conjugados.